Esta promesa es suya. Si usted ha crecido en una familia disfuncional, donde el divorcio ha sido la constante, donde el maltrato ha sido lo constante, donde el golpe ha sido la constante, donde la manipulación ha sido lo constante, donde las explosiones de ira han sido lo constante, y usted creyó que fue marcado para vivir de esta manera, Dios te dice: no es cierto. Tú naciste para escribir una historia nueva. Una persona tóxica va a tener relaciones disfuncionales. Otra vez, una persona tóxica va a tener relaciones disfuncionales. Entonces surge la pregunta: ¿en casa es agradable vivir con usted? ¿En su casa es agradable vivir con usted? ¿Es usted una persona tóxica que explota en ira, a quien todo el mundo le tiene miedo, quien nadie sabe cómo va a reaccionar? ¿Es usted una persona que hace un drama por todo, que lo critica todo, que lo señala todo? ¿Es usted una persona que drena la fuerza a los demás o suma las fuerzas de los demás? Hoy vivimos en un mundo disfuncional, donde la violencia, la agresión, las adicciones hacen que uno se manipulen el uno al otro. Una familia disfuncional es aquella familia donde posiblemente alguno de los miembros, sobredimensionando su situación personal, hace que todo gire a su alrededor, y en lugar de ser alguien que aporta lo mejor que tiene, es alguien que drena la energía de todos los demás. Pónganse de pie, solo los hombres. Señor, como hombres aceptamos el reto de que hemos sido llamados a conducir nuestra familia a la libertad, a la paz y a una sana convivencia. Cuando en el huerto Eva toma el fruto prohibido, ¿quién come primero, Eva o Adán? ¿Y a quién le piden cuenta? Hoy Dios sigue llamándonos a nosotros para ser los responsables del jardín donde vivimos. Bendigo tu vida para que Dios te dé gracia suficiente y que puedas liderar tu familia a libertad, a paz, al vivir con sentido de destino, que la gloria de Dios se manifieste sobre tu vida, que la autoridad que Él te ha dado, que el enemigo ha querido robarte, pueda fluir en tu vida y puedas conducir a tu familia a vivir en una armonía que nunca antes hemos tenido o que en algún momento perdimos. Te bendigo en el nombre de Jesús, tu familia presente y tu familia futura. Bendigo el fruto que vayan a dar tus manos, la siembra que puedas dar en el corazón de quienes están a tu lado. Que para tu familia sea agradable vivir contigo, que para tu familia sea honroso ser liderado por ti, que para tu familia puedan seguir tu ejemplo y quieran seguir tu ejemplo. Te bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo tu masculinidad, tu hombría. Bendigo el liderazgo, el don de liderazgo que Dios te ha dado para influenciar la sociedad donde Él te ha puesto. Te bendigo en el nombre de Jesús. ¿Está dispuesto a aceptar el reto? ¿Está dispuesto a aceptar el reto? Amén. Puede sentarse. Así se construye sociedad. Wow. Hoy vivimos en una sociedad donde la hombría está dañada, donde el liderazgo está dañado. Y esto requiere que cada uno de nosotros pueda sentirse protagonista de una historia. La actitud disfuncional es una actitud aprendida. Una familia disfuncional es una familia que no funciona bien, que no hay armonía, que hay conflicto, que hay rivalidad, que hay favoritismo, que hay adicciones. Y nosotros debemos de reconocer que necesitamos tener una familia saludable. Todas las familias tenemos retos y desafíos. No existe la familia perfecta y uno debe de entenderlo. Ninguno de nosotros vive en una familia perfecta. Todos vamos a tener desilusión, todos vamos a meter la pata, todos nos vamos a equivocar. En algún momento, en muchos momentos, vamos a tener que pedir perdón.
Vamos a tener que ser enseñados, reenseñados, aconsejados, orientados para mejorar lo que tenemos. Pero eso no convierte nuestra familia en una familia disfuncional. La familia disfuncional es aquella familia que instala conductas dañinas, que daña a la familia, que hiere la familia y que conduce la familia a un caos. Por ejemplo, este es el hijo de Abraham, es Isaac. Él se casa, ama a su esposa, es un buen matrimonio, pero tienen una actitud disfuncional. Porque cuando nacieron sus hijos, hicieron favoritismo entre ellos. Génesis 25, 27 y 28. Esaú era un hombre de campo y se convirtió en un excelente cazador, mientras que Jacob era un hombre tranquilo que prefería quedarse en el campamento. Le ayudaba a la mamá en la cocina, aprendió a cocinar la comida de la mamá. ¿Y quién fue el favorito de quién? Entonces Isaac, el padre, quería más. Aquí viene la disfuncionalidad. A Esaú porque le gustaba comer de lo que cazaba. Era el prototipo de hombre al quien él admiraba y le gustaba todo lo que él hacía. Pero Rebeca, la madre, quería más a Jacob. Yo no puedo tener un favoritismo entre mis hijos. Y es fácil tener un favoritismo, pero lo más dañino es el rechazo que provoco en la persona que amo. Ahora han pasado 40 años. En Génesis 27, 1 al 4 dice: Isaac había llegado a viejo y se había quedado ciego. Un día llamó a Esaú, a su hijo mayor, y le dijo a su hijo: aquí estoy, le contestó Esaú. ¿Cómo te darás cuenta? Ya estoy muy viejo y en cualquier momento puedo morirme. Toma pues tus armas, tu arco, tus flechas, todos los elementos que producían orgullo en su padre. Ve al campo, cázame algún animal. Prepárame luego el guiso que me gusta, que me agrada como me lo haces. Tráemelo para comer, entonces te bendeciré. La madre, Rebeca, había estado escuchando mientras Isaac le hablaba a su hijo Esaú. En cuanto éste se fue al campo, ahora la madre trama todo. Ella le dijo a Jacob: según acabo de escuchar, tu padre le ha pedido a tu hermano Esaú que case un animal y se lo traiga para hacer un guiso como a él le gusta. También le ha prometido que antes de morirse lo va a bendecir, poniendo al Señor como testigo. Recuerde, una bendición es una promesa de Dios que es inquebrantable. Es Dios quien va a cumplir algo. El Padre va a trasladar y va a anunciar un futuro. Una bendición es anticipar el futuro, es decir, los planes de Dios que tiene para sus hijos. Por lo tanto, ahora, hijo mío, escúchame para que hagas lo que te mando. Ve al rebaño, tráeme allí dos de los mejores cabritos para que yo lo prepare a tu padre y para hacerle el guiso que a él le gusta. Tú se lo llevarás para que se lo coma y así él te dará la bendición antes de morir. Isaac decide bendecir a su hijo menor con engaño. Lo planeó la mamá, lo planeó Rebeca. La pregunta que surge acá es: ¿qué consecuencia tuvo? Consecuencia. Estos dos hermanos, Jacob, Esaú, cuando se da cuenta que su padre ha bendecido a su hermano menor y le robó la bendición con engaño, lo odió. Y lo odió a tal punto que dijo: mi padre está pronto a morir. En tanto él muera, luego te asesino. Y vino una amenaza de muerte donde Jacob se llena de terror, de miedo, porque sabía que su hermano lo iba a cumplir, y sale de la casa. Sale lejos de la casa. Ahora viene la pregunta. Las preguntas existenciales que él se hace. Uno, ¿quién soy? Jacob, definición suplantador. ¿Quién soy? ¿Un mentiroso? ¿Uno que engaña? ¿Uno que roba lo que le pertenece a otro? ¿Quién soy? ¿Soy un impostor, un vividor? ¿Quién soy? Eso produce una familia. Una imagen distorsionada de Dios en cada uno de nosotros produce terror, produce distanciamiento entre nosotros. Ahora tiene una pregunta: ¿a dónde voy? ¿Cuál es mi destino?
Y sin que mi mamá esté presente, ¿quién va a conducir mi vida? Entonces había una relación de dependencia de una madre siendo un viejo de 40. Si Dios le está hablando a usted, pues salga a su casa si ya tiene 40. Madure, trabaje, independícese. Y deje de estar preguntando a la mamá si va o no va, si hace o no hace, si prepara el guiso o no prepara el guiso. Dios mío, usted ya tiene 40. Usted está viejo. Digo, joven viejo. La pregunta que surge, ¿qué me espera? ¿Cuál es mi futuro? Si yo no corto este legado, yo repito la historia. Si yo no corto esto que está dañando mi vida, yo estoy condenado a repetir la historia. Es ahí, mientras corremos en la búsqueda de nuestro destino, heridos, con el temor de construir familia, con el miedo de si lo haré bien, y frente al primer conflicto tomando la misma actitud que tomaban mis padres, es ahí cuando Dios se manifiesta en tu vida y te dice: tú no eres el fruto de los errores de tus padres, tú eres el fruto y el cumplimiento de los planes que tengo contigo. Es mayor lo que tengo contigo que lo que podía conquistar tu madre por ti. Yo tengo que entenderlo. Hay un destino diferente. Yo no puedo condenarme a decir: mis padres nunca me hablaron, mis padres nunca me abrazaron. Yo no sé abrazar, yo no sé decir te amo. Eso es actuar como víctima, como suplantador, como el fruto. Es ahí en Génesis 28:13. En el sueño el Señor estaba de pie junto a él. Y tienes que tener esta revelación en tu vida. Es Dios hablando al corazón de aquel hijo herido, confundido, sin rumbo, sin destino, producto de una familia disfuncional. En el sueño el Señor estaba de pie junto a él y le decía: yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A pesar de sus errores, a pesar de lo que ellos cometieron, sobre ellos hay promesa y hay una bendición que va más lejos de lo que ellos han podido ver. El destino tuyo no lo determinan los actos de tus padres. El destino tuyo lo determina el Dios que te crió. Ese es tu destino. Pero te tiene que ser revelado. En tanto no te sea revelado, eres una víctima social repitiendo los errores del pasado. Y no nacimos para repetir los errores del pasado. Nacimos para escribir una historia nueva. Soy el Dios de tu padre Abraham, de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. A ti y a tu descendencia. Dios tiene promesa para tu vida. Y por cuanto tú sales en pacto con Dios, Dios sale en pacto con tu descendencia para escribir una nueva y una diferente historia en el corazón de ellos. Yo tengo que determinar: no nací como víctima, no seré un abusador, no seré un agresor, no seré uno que termina una relación, no seré uno que produce miedo en los que están a su lado, no seré alguien que juzga, que critica, que margina, no seré alguien que manipula. No seré alguien que daña, que roba, que usurpa. Seré alguien que bendice, que hace realidad las promesas de Dios para mi familia. Pondré mi vida en el asador para que Dios trate conmigo, sane las heridas del pasado y me permita escribir una nueva y diferente historia. Esta promesa es suya. Si usted ha crecido en una familia disfuncional, donde el divorcio ha sido la constante, donde el maltrato ha sido lo constante, donde el golpe ha sido la constante, donde la manipulación ha sido lo constante, donde las explosiones de ira han sido lo constante, y usted creyó que fue marcado para vivir de esta manera, Dios te dice: no es cierto. Tú naciste para escribir una historia nueva. Observa lo que le dice Dios en Génesis 28:15. Yo estoy contigo, te protegeré y te traeré de vuelta. No te abandonaré hasta cumplir todo lo que te he prometido. Hasta cumplir todo lo que te he prometido. Usted tiene dos caminos. O se levanta como víctima de los errores del pasado y vive replicando la historia del pasado,
o usted se levanta para ser uno que sobre usted hay una promesa, un Dios que se revela, un Dios que hace promesa y te dice que Él ha dicho una verdad sobre ti, ha declarado una promesa sobre ti, sobre tu familia, que no te abandonará hasta cumplir todo lo que te ha prometido. O vives aquella historia o esta historia que Dios te ha dicho. Tienes que elegir. Usted pudo venir corriendo de su país, huyendo de una realidad, de una familia herida, lastimada, de un pueblo lastimado. Y usted dijo: yo necesito ir a buscar un nuevo destino. 3 meses después usted es la misma persona que allá era. ¿Qué hace el cambio en nuestra vida? No es el cambio de un territorio. Es que tu corazón se encuentre cara a cara con Él, personalmente con Él. Es que puedas oír hablando los planes de Dios, los que Él tiene para tu vida. Es que te lleve Él a un nuevo nivel, que Él te lleve a una nueva dimensión, que tú y yo comprendamos que podemos escribir una historia nueva y diferente. Observe lo que dice el verso 16 de Génesis 28. Al despertar Jacob de su sueño, pensó: en realidad el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Wow. Cuando usted despierta la realidad que hay un nuevo Génesis, una metamorfosis en usted, que hay algo superior a lo que usted hasta aquí ha conocido, usted tiene que tener hambre, sed, deseo de vivir eso que te está siendo revelado. Sí se puede vivir en una familia funcional, sana, donde no reine el temor, donde el caos no prevalezca, donde el dramatismo no es lo que domine, donde la ira no es lo que controle. Sí se puede vivir en una familia donde la paz de Cristo reine, donde el fruto del Espíritu, el gozo, la paz, la bondad, la benignidad, el espíritu de servicio, la solidaridad, sea lo que reine. Yo quiero estar en esa familia. Yo quiero vivir en esa familia. Ella escribió: de mis padres no recibimos abrazos ni besos y nunca un te amo. Mas hoy tengo a mi esposo y tengo a mi hija. Mis brazos son para ellos y no me canso de decirles cuánto los amo. Con mis hermanos, cuando tengo la oportunidad de abrazarlos, lo hago y les digo que los amo. Y lo mismo hago con mis hijas, aunque nunca lo haya recibido de mis padres. Yo tengo que entenderlo. Hay una historia nueva. Tengo un amigo que recién me contaba su testimonio y me pareció impactante. 40 y tantos de años. Ese día la ciudad le había dado un reconocimiento a todos los éxitos que él había logrado y el aporte al impacto en la sociedad. Su padre estaba ahí, la comunidad, la iglesia estaba con él. Dijo él: de repente me encuentro con mi papá en oficina, frío, inexpresivo. Y fue el momento para decirle: papá, ¿por qué nunca me has felicitado por un éxito mío? ¿Por qué hoy, cuando la comunidad me reconoce, por qué, papá, ni siquiera ni me abrazas para decirme: me siento orgulloso de ser tu padre? Dice: fue en ese momento cuando yo pude, por la emoción de lo que estaba viviendo, abrir mi corazón con mi padre. Y él por primera vez habló. Sí, dice, yo sé que yo soy un mal padre. ¿Cómo no serlo? Si mientras crecía lo único que miraba eran golpes, maltratos y abuso. Yo sé que soy un mal padre, pero no porque quiero. Es que no sé ser un buen padre. Y aquí quiero hablarle a los hijos. No culpes a tus padres por sus errores. Si tú no conoces la historia, no entiendes por qué reacciona como reacciona. A menos que logres llegar al corazón de tus padres y les preguntes la historia, y entonces conocerás por qué es como es.
Y en lugar de rabia, y en lugar de odio, y en lugar de resentimiento, tendrás compasión con tus padres. No esperes que Él sea el primero que abrace. No esperes que sea el que se disculpa primero. Sé tú el que da el primer paso y comienza a sanar tu familia, porque te has encontrado cara a cara con Dios. De lo que estoy hablando no es algo que yo pueda lograr en mis fuerzas, porque un corazón herido solo tiene deseos de venganza, solo tiene amargura en el corazón. ¿Usted ha visto las personas de rostro duro? De esas de cara de bulldog. Todos los estudios dicen que son los más heridos, los más frágiles, y que usan la máscara para proteger su debilidad. Si yo pudiera descubrir la fragilidad del corazón del que vive conmigo, si yo pudiera comprender su fragilidad, podría acercarme a su alma no para juzgarlo, sino para poder extraer la nobleza de su alma. Mi amigo Ed Fessel, un doctor en logística, decía: Sixto, yo soy asesor del Pentágono. En una ocasión me llevaron a un campo y me dijeron que si quería tener una experiencia en un tanque de guerra, montarme en un tanque y vivir un simulacro. Yo les dije que sí, me pareció, yo creo que todos hubiéramos dicho que sí. Bueno, no sé las mujeres, yo sí. Sí, ¿verdad? Dice, cuando yo me subo a ese tanque y comienza el tanque a andar y se escuchan las bombas y se siente el movimiento, yo comencé a vivir lo que vive un soldado en la guerra. Y entonces volví a mi infancia y entendí por qué mi papá era tan duro. Él había ido a 2 guerras. ¿Cómo puede resistir un hombre una experiencia de esas? No en un centro de entrenamiento, en una guerra de verdad, solo haciéndose duro para poder resistir una vivencia de dolor tan profunda. Muchos de nuestros padres vienen de guerras profundas, de abusos que ni podemos imaginar, de agresiones que ni podemos imaginar, de abandonos que marcaron sus vidas. Son víctimas. No puedes culparlos. Tienes que preguntarles: ¿por qué, papá? ¿De dónde nace? Una familia disfuncional es una familia que no funciona efectivamente y que tiene dificultad para hacerlo, porque no conoce las herramientas necesarias para construirlo bien. Una familia funcional es aquella que no es perfecta, donde hay conflictos, enojos, frustraciones, pero tratan de trabajarlo y tienen un camino de superación entre ellos. Déjeme darle 2 ejemplos de familias que pudieron ser disfuncionales, pero no lo fueron. José y María. José no es el padre del niño, pero nunca se presentó como el padrastro. Aquí somos nosotros y él, bueno, él es de mi esposa. Usted no puede ser cruel de estar presentando a sus hijos de esa manera. ¿Aló? ¿Usted se imagina el momento en que María embarazada sube sobre la piedra para subirse al bordito y por primera vez José le da la mano, siente el niño que patea y por primera vez José dice: cuidado con mi hijo, María? ¿Usted se imagina la sanidad en el corazón de María? De que este hombre que no vio al ángel ahora ama a mi hijo y lo hace suyo. ¿Usted se imagina la sensación de familia? José no es conocido como el padrastro de Jesús. José es conocido como el padre de Jesús. Es que tú tienes que hacer tuya la realidad, que en silencio se vive como una pregunta: ¿y ahora quién soy? ¿Y ahora a dónde voy?
Hay gritos que en silencio se viven. Este amigo me llevaba en su auto y me dijo: acabo de vivir una experiencia dura. Le digo: ¿qué pasó? 40 y tantos de años. Dice. Un hombre me llama y me dijo: usted no me conoce, pero usted es mi hermano. Dios mío, hablaba igual que yo, dijo él. Quedamos de hablar, de encontrarnos para tomar un café. Su papá no es su papá, dice. Mi papá es su papá. ¿Usted sabe conocerlo? A los 40 y tantos de años, la historia de que creció con quien no era su papá, y sus recuerdos de la infancia lo llevan a entender por qué algunos se burlaban de él y por qué el papá hacía un trato diferencial con él. Porque en algún momento, dijo él, me corregía, y es como si llevara una furia por dentro que la sacaba cuando se enojaba conmigo. Entonces aquella tarde, dijo él, después de entender todo, llamé a mi mamá. ¿Sabes qué hice? Caí de rodillas llorando porque ella era una heroína. Y le dije: mamá, ¿cómo pudiste llevarlo sobre tus hombros sin haberlo dicho nunca? Mamá, ¿por qué nunca me dijiste que mi papá no es mi papá? Dijo ella: porque yo nunca quería que sufrieras. Yo estaba embarazada, él me amó, él te dio su apellido. En realidad, él es tu padre, hijo, porque en medio de mi dolor, él me redimió. ¿Cómo quería que llegara este momento? Dijo su madre. Hay secretos que tú nunca sabrás por amor, pero que implican dolores profundos. A menos que un día vengas con compasión para escuchar más allá de lo que has recibido y te puedan ser revelados secretos que solamente pueden ser revelados, escúchalo bien, cuando tu corazón esté preparado para escucharlo. Porque si lo escuchas fuera de tiempo, aumenta una herida o lastimas tu vida. O bien la historia de Boaz y de Ruth. Ruth es una moabita rechazada por ley, prohibido unirse con una moabita, pero llega y ama a su suegra y la hace su madre. Al llegar, todo el mundo se aparta de ella. Es una extranjera, una moabita. Pero sin embargo, Dios pone a Boaz, redentor, un hombre que Dios utiliza para redimir el amor de aquella mujer. Dos pueblos diferentes, dos historias diferentes, dioses diferentes, costumbres diferentes. Pero escúcheme, nunca la historia de Boaz y de Ruth se lee como una historia de una familia disfuncional. Es la historia de la redención, del amor, de la sanidad, de la bendición. Y es Ruth la que trae bendición al pueblo, a tal punto que esta moabita entra en los anales de la historia del pueblo de Israel como una de las pocas matriarcas. Tú eres una Ruth para sanar tu familia, para bendecir tu familia. No importa tu pueblo, tu pasado, tu historia, no importa lo que hayas vivido. Dios te ha traído al pueblo de Él para redimir tu familia y sanar tu simiente. Hoy tienes que entenderlo. Uno puede cometer errores. El disfuncional puedo ser yo. David un día, en lugar de ir a la guerra, se queda viendo televisión y vio un desnudo. Y como era el rey, mandó a traer a la actriz. Y eso lo condujo a un error que trae dolor a su familia. Y termina asesinando a la mujer que era, al esposo de la mujer que era casada. Y eso trae dolor a su familia. La historia de David podía haberse quedado como los primeros frutos de esta disfuncionalidad. Un abuso entre un hermano y una hermana.
una familia destruida, mas sin embargo Dios sana la descendencia de David para edificar de esta familia y que de esta raíz nazca el Salvador del mundo. Déjame explicarte algo. Puede que tú hayas crecido en una familia disfuncional como la de David, mas tu historia no la escribe tu pasado. Tu historia está escrita en el cielo. Yo tengo que elegir. Helen y yo venimos de familias disfuncionales. Mi mamá era hija de un amante, mi papá era adúltero, problemas con el alcohol. Mi papá tenía problemas con el juego, pero mi mamá se encuentra con Cristo. Mi mamá era madre soltera. Mi mamá había vivido una vida de dolor, de abandono. Su propia madre la había abandonado cuando ella nació. Mi mamá podía haber crecido como una resentida social, llena de odio, de amargura, y producir un fruto de una familia disfuncional. Mas al haberse encontrado con Cristo, le es revelado una historia que ella no conocía. Ella estaba educando hijos para la grandeza, estaba educando hijos con futuro, estaba educando hijos en la sanidad. ¿Por qué? Porque eligió el camino de oír al ángel de Jehová, aceptar a Cristo en su corazón, y esto sanó sus raíces. Yo tengo una nueva simiente porque aquella mujer se encontró con Dios. ¿Qué produce una familia disfuncional? La adicción. Eso va a producir una familia disfuncional, la agresión y el abuso, un problema de control de ira. Eso produce una familia distorsional. Si sus hijos corren cuando usted llega, no es porque te respetan, es porque te tienen miedo a tu reacción. Una baja tolerancia. Una persona impaciente, trastornos emocionales severos sin trabajar, enfermedades mentales no tratadas, la mentira y la manipulación, igual que la adicción, la sobreprotección, porque mi hijo que tiene esta adicción ahora todo gira alrededor de él. Perfeccionismo y autoritarismo, la crítica constante o normas irracionales, tener preferencia entre uno de nuestros hijos. ¿Ha visto? Escúchese los comentarios en las familias de la casa. ¿Ha visto que Anita es el promedio número 1 de la escuela? La llamaron para dar el discurso y Carlitos está ahí, que tiene tutoría hasta en religión y en educación física. Es fácil tener un hijo favorito. Pero en silencio Carlitos se pregunta: ¿y cuándo dirá algo bueno de mí? Si cuando van a la casa de la abuela le dicen no toque, no agarre, recuerde que usted siempre lo regaña a la abuela y quiebra el perrito de la abuela. ¿Cuándo dirá que se siente orgullosa de que yo sea su hijo? El sistema educativo es cruel. No desarrolla las inteligencias de todos los que están ahí. Y entonces ese niño tiene que luchar con sentirse desubicado, incapaz. Y de paso, algún educador bajó una mala nota y le dijo: ¿usted es tonto o parece? ¿A dónde corre ese niño para encontrar refugio? ¿A quién abre su corazón para decir que eso duele? ¿Será que soy tonto, mamá? La indiferencia, el silencio que castiga, hijos asumiendo roles de padres, incongruencia entre tener una cara aquí y otra en la casa. Esos hijos a la adolescencia no querrán volver. Porque yo tengo que ser congruente con lo que vivo. La avaricia. ¿Qué produce esto? Gritos, pleitos, la ausencia de límites, falta de respeto, un comportamiento abusivo, falta de comprensión, sentimientos de soledad, de impotencia, o el deseo de querer salir corriendo de esta casa. No porque haya crecido, sino porque busco un refugio a donde ir. Culpa, codependencia, temor de hablar con otros. Y esto tiene consecuencias. ¿Cómo lo sano? Tengo que encontrarme
cara a cara con Dios. Y tengo que decirle, duele, Señor, duele. Duele no ser abrazado. Duele no saber por qué me tratan diferente. Duele no entender por qué papá es como es. Duele no entender por qué papá se fue. La disfuncionalidad de una familia no la determina quienes viven en casa. La determina cómo es la casa donde yo vivo. Esta señora, hablando de este tema, en la segunda fila, en el momento de preguntas y respuestas, con lágrimas en sus ojos dice: es que yo vivo en una familia disfuncional y tengo miedo que mi hija no quiera casarse al crecer. ¿Qué edad tiene su hija? 9 años. ¿Y cuál es la disfuncionalidad? Mi esposo se fue con otra mujer. Hay un dolor que enfrentar, claro que hay un dolor que enfrentar. Pero ¿qué determina que esta mamá viva en un hogar disfuncional? El odio, el resentimiento que tiene contra el esposo que se fue. En tanto yo viva lleno de odio, de amargura por el abandono, yo voy a trasladar ese sentimiento de impotencia en los que están a mi lado. A menos que yo entienda que mi hogar está completo cuando Dios llena cada rincón de mi hogar y cuando dejo ir a quien ha decidido irse. Usted tiene que dejar ir a quien se fue, tiene que soltar a quien no está, tiene que entregarlo, bendígalo a él y a toda su compañía. Por favor. Usted me dirá, pero es un desgraciado. Sí, nadie cambia eso, nadie está diciendo que no lo es. Lo que le estoy enseñando es que su hogar estará enfermo en tanto usted acumule odio, rencor y deseos de venganza. Pero si un día usted se despierta y dice con una gran sonrisa: mi amor, estamos bien, esta familia está completa, mi vida. ¿Cómo? ¿Y papá? A papá lo vamos a bendecir. Si un día quiere regresar, gloria a Dios. Y si nunca regresa, Él es bueno. Él es bueno. Dios te lo dio como tu padre. Y la Biblia dice que tú y yo vamos a honrarlo y vamos a respetarlo. Todos los días vamos a orar por tu papá y lo vamos a bendecir. Mas tú y yo estamos completas. ¿Sabes por qué? Porque el único que lo llena todo en todo tiene nombre. Se llama Jesucristo. Cuando ese hogar amanece para tener una nueva perspectiva, porque Dios me habló, porque Dios me sanó. Tú no eres un suplantador. Tengo un nuevo nombre para ti. Tu nombre es Israel. De tu simiente se levantará un pueblo, llenará la tierra. De tu simiente levantaré el Salvador del mundo. Cuando yo escuche la nueva historia que Dios tiene escrita para mí, yo entiendo que nunca viviré en una familia disfuncional. Yo tengo que reconocer que esto que vivo duele y que necesito buscar ayuda. Yo tengo que reconocer que nosotros estamos completos en Cristo y que debo trabajar y exponer lo que duele, lo que nos lastima, para superarlo entre nosotros, donde cada uno asuma responsabilidades del manejo de sus emociones, de las cosas que dice, donde cada uno nos aportemos lo mejor que tenemos en beneficio de los demás. Donde seamos capaces de entender que somos diferentes, que pensamos diferentes, que actuamos diferentes y aún así nos aceptamos, nos admiramos, nos amamos y nos respetamos. Helen y yo somos diferentes. Yo boto todas las facturas y ella guarda todas las facturas. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene la razón? No es importante quién tiene la razón. No es importante quién tiene la razón. Ella guarda facturas, yo las boto. Cuando yo veo a veces su cartera, me da escalofríos, porque ya no tienen color, ya no tienen. Pero ella dice, pero si yo debo devolver algo, ¿quién tiene la factura? Ella. ¿Y qué hice yo? La boté. Qué hermoso es ser diferentes y vivir en paz juntos. Qué hermoso es que veamos la vida diferente y que podemos llegar a acuerdos juntos. Que definamos las reglas de nuestra casa que definen una sana y cordial convivencia. Definámosla. Donde cada uno se responsabiliza del manejo de sus emociones.
No se deje manipular por el manipulador que le dice: es que ustedes me enojan, ustedes me provocan. No, mi amor, usted ya está viejo. Usted decide cómo quiere reaccionar. Yo estaré orando por ti, te amo, mi vida. Eres más dulce de lo que crees. ¡Mua! Usted acumula ascuas sobre la cabeza del otro, ya no tiene a quién echarle la culpa. ¿A dónde va a ir? Al altar donde usted fue y tiene ese fruto. Porque yo quiero ir a ese lugar donde Dios cambia, donde Dios sana, donde Dios transforma. Y 30 años después, Jacob dijo: es tiempo de volver a casa. Wow. Ahora tiene esposas, gracias a Dios que ahora solo es una. No, es muy complicado eso. 2 esposas, 2 concubinas. No, eso era muy complicado. ¿Quién es la favorita? Imagínese usted. ¿Cuántos suegros dice que? Jacob ha trabajado por su familia, nadie se la regaló. Él trabajó 21 años por la mujer que amaba. Pagó el precio. Todo lo que él tocaba, Dios lo hacía prosperar. Y ahora era el momento de encontrarme cara a cara con mi hermano. Cuando su hermano se da cuenta que él viene de vuelta, toma a sus soldados y montan a caballo y vienen en contra de él. Deje que Dios sea quien pelee sus batallas. Ya no es usted el que pelea sus batallas. Ahora él manda sus regalos a su hermano, manda a su familia, se encuentra cara a cara con Dios. Dios toca su cuerpo y su vida, le transforma y le da un nuevo nombre. Cuando se encuentra con Esaú, su hermano es quebrantado y movido a compasión. Y en lugar de sacar la espada, saca el abrazo que por 30 años se negaron por ser una familia disfuncional. 30 años. Y ahora el hermano le dice: sube conmigo al caballo, ven conmigo adelante. Ahora Jacob ha madurado y dice: no, hermano, ve tú. Es que yo tengo ovejas recién paridas y niños recién nacidos. Él le dice: déjame ir al paso de mis tiernos. Ahora esta familia tiene su propio paso. Ya no tienen que imitar a nadie. Ya no tienen que impresionar a nadie. Ahora Jacob es Israel. Tú tienes que elegir. O sigues viviendo como un suplantador, como una víctima de los errores del pasado, o escribes tu propia historia. Cierra tus ojos. Aquí estamos, Señor, con nuestros dolores, los que aún nos sacan lágrimas, con nuestras preguntas todavía sin respuestas, con nuestros odios acumulados por retener el resentimiento. Aquí estamos, Jesús. Cada uno de nosotros construyendo una familia. O vive como víctima o escribe una nueva historia. Si tú quieres ser alguien que se encuentra cara a cara con Dios para hacerlo diferente, esta noche yo te invito a que te pongas de pie suave. No te apresures. Es porque al ponerte de pie hay un dolor que entregar, hay una actitud que soltar, hay algo nuevo que encontrar, hay una sanidad que recibir. Si necesitas hacerlo, suave, hazlo. Dile: Señor, yo no quiero ser la víctima de los errores de mamá o de papá. Quiero soltar, quiero dejar ir, quiero entregar. Yo no quiero estar repitiendo los mismos gritos que en la casa. Yo no quiero estar agrediendo como lo hacía papá. Yo no quiero albergar las dudas del divorcio como lo hacían ellos. Sáname. Voy a invitarte a hacer algo más. Ven adelante. Y en cada paso
suelta. En cada lágrima, entrega. Dile, quiero nacer de nuevo. Quiero encontrarme cara a cara contigo, donde tocas mi muslo, donde desencajas mi andar, donde yo puedo decir que peleé con el ángel. Aquí está mi vida. Se acabó el tiempo de culpar. Ven más adelante, vengan más adelante. Bien adelante. Si hay alguien aquí adelante que ha pasado y tú amas, pasa, abrázale. No digas nada, solo abrázale. Padre, venimos entregándote nuestros dolores. Pasa, pasa, pasa. Pasa. No importa tu edad, no importa si eres soltero, casado, hijo, si eres abuelo, no es tarde. Para ti no es tarde. Puedes devolverte en el camino para reescribir tu historia. No es tarde. Hijo, no es tarde. Terminaba de hablar de uno de mis libros sobre el perdón y este chico de 18 años subió donde estaba emocionado. Le escribí, gritaba, le escribí. ¿A quién? A papá. Se fue cuando tenía 5 años. Nunca me llama, nunca lo veo. Le escribí que lo amo. Le escribí y le dije que lo perdonaba. ¿Te contestó? Pregunté. No importa si contesta. Es que ahora soy libre porque pude escribirle. No importa si contesta. Ahora soy nuevo. Mírame un momento. Observa bien lo que te voy a decir. Obsérvalo. Mírame. Mi jefe Jim Daly, el sucesor del doctor James Dobson, él es un hijo huérfano, hijo de un padre alcohólico. Cuando él era un niño, su mamá muere. Su padrastro llega del funeral, recoge sus cosas. Y la imagen de Jim es yo mirando por la ventana, vi a quien era supuestamente mi papá irse. Y yo comencé a rodar de orfanato en hogares. De ahí Dios lo levanta a ser el presidente de Focus on the Family. En la crisis del 2008, en el momento más duro, la crisis inmobiliaria, él tiene que despedir posiblemente la mitad del personal. Y escucha esto. Dice, una de esas noches oscuras donde solo dormía 1 hora en el sótano, yo le decía a Dios, yo recuerdo que cuando el doctor Dobson tenía una crisis, él llamaba a su papá para pedirle consejo. Y dijo él ahí, y yo le reclamé a Dios, porque yo no tengo un papá para llamar. Escucha esto, escúchalo. Y Dios le dijo, ¿acaso yo no te he sido suficiente? Y en ese momento se dio cuenta quién era e hijo de quién era. Escúchame, no todas las personas podrán volver, pero Dios sí va a venir 1000 veces para decirte, yo he sido suficiente en tu vida.